Camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir todas las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué razón? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oramos. Padre, llegamos humillados ante tu presencia, Señor, sabiendo que muchas veces no entendemos, nos cuesta comprender. Incluso, Señor, tu palabra muchas veces, Señor, nos es difícil entenderla, incluso aplicarla y obedecerla. Pero te pedimos, Señor, no solamente para que puedas hablarnos en esta reunión, Señor, sino que también puedas, mediante tu Espíritu Santo, Señor, obrar en nuestros corazones, Señor, para que podamos poner por obra todo aquello que tú, Señor, nos hables hoy. Te pedimos, Señor, por nuestros corazones, para que podamos salir, Señor, de este lugar diferente, Señor, porque tu palabra, Señor, ha hablado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Tomamos asiento. Ahí encontramos algo interesante en Marcos capítulo 10 y quisiera contarles quizás alguna anécdota de hace varios años atrás. No sé a cuántas personas de este lugar les gusta mirar películas, series, incluso leer libros. Bueno, a mí me encanta muchísimo poder mirar capítulos de series, poder mirar incluso películas, sagas. Pero hace un tiempo atrás me había llamado la atención algo que lo encontré de alguna manera divertido para mí, pero que hacía enojar a muchas personas, amigos, conocidos, familia, y era poder adelantarme en las series o en películas y poder ir y contarles el final. Creo que muchos conocen eso que se llama spoilear, una serie, una película, una novela, un libro, lo que sea. Ahora, para mí era divertido, pero para los demás no era para nada divertido. Se enojaban, ¿sí? Me decían de todo, no me querían hablar. Entonces, yo de alguna manera lo encontraba divertido, ¿no? Ahora, también encontraba esto una relación interesante, no sé si alguien habrá leído alguna vez algo de Gabriel García Márquez, pero hay una novela que se llama Crónica de una muerte anunciada. Ahora, ese título es fantástico porque a lo largo de toda la novela, a lo largo de todo el libro, el autor, el escritor, lo que va a hacer es ir mostrando indicios de que la muerte de una persona, ¿sí?, ya había sido anunciada. Incluso todas las personas que estaban alrededor ya sabían lo que habría de acontecer. Ahora, de esa misma manera, encontramos que acá Jesús estaba dando información muy interesante y valiosa para sus discípulos. Él, de alguna manera, estaba realizando un spoiler del final, pero no con la intención de arruinarles el final, sino con el propósito de, quizás, un bienestar, un beneficio para ellos. Ahora, no solamente encontramos en el texto que Cristo estaba anunciando su muerte, sufrimiento, incluso hasta la resurrección de Él, sino que
de forma antagonista, encontramos en los versículos 35 en adelante algo contrario a lo que estaba haciendo Jesús en los primeros versículos. Claro, Juan y Jacobo estaban haciendo y realizando una petición totalmente inentendible ante la próxima muerte de su Señor, de su Maestro. Ahora, tanto uno como el otro, tanto la predicción de la muerte de Jesús como la petición de Juan y Jacobo, nos llevan y nos encaminan directamente hacia lo que Marcos quiere mostrarnos. Nos va a plantear completamente dos modelos diferentes que se contraponen. No solamente alrededor de lo que sería el servicio, no solamente acerca de lo que es la vida cristiana, sino en cuanto a cómo nosotros reflejamos y vivimos el día a día. Claro, ahí el título quizás de alguna manera es Sirviendo a Dios según el modelo de Cristo. Pero muchos de nosotros nos podemos encontrar de la misma manera que Juan y Jacobo, teniendo arraigado en nuestro corazón es el modelo de este mundo, viviendo y sirviendo, incluso en el trabajo, en cualquier lugar, viviendo conforme a este patrón. Ahora, qué interesante es pensar que Jesús, con solamente su ejemplo, con solamente su vida, nos va a enseñar cómo es el patrón, cómo es este modelo, cómo deberíamos vivir y reflejar este modelo según Él. En los primeros versículos observamos que Él no piensa en sí mismo, sino que piensa en sus discípulos para luego corregirles. Ahora observamos acá que Él piensa en otros, corrige a otros, para luego finalizar sacrificándose por otros. Ahora quisiera que me acompañen a nuestro primer punto, que es pensar en otros antes que nuestro propio beneficio. Ahí los versículos 32, ¿sí?, al 37, nos van a mostrar con claridad dos escenarios que se contraponen. Observamos acá a Jesús, por un lado, y después observamos a Juan y Jacobo, por el otro. Dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Y esto generó asombro en sus discípulos, y no solamente le seguían con miedo, con temor. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, nuevamente les comenzó a decir todo lo que habría de acontecer. Y comienza una larga lista de eventos que iban a suceder en el futuro, pronto, ¿sí? Dice, de aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le van a condenar a muerte, le van a entregar a los gentiles, le van a escarnecer, azotar, escupir, lo matarán, mas Él al tercer día resucitará. Ahora, de forma interesante, este es nuestro primer escenario. Jesús que piensa de forma desinteresada, pero de forma contraria es como completamente antagonista el otro escenario. Es Juan y Jacobo escuchando lo que habría de suceder, lo que su maestro estaba próximo a vivir, y ellos realizan la petición más inentendible en este pasaje. Querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Bueno, ¿qué quieren?, les dice el Señor. Concédenos que en tu gloria, en tu reino, unos se sienten a tu derecha y otros se sienten a tu izquierda. Dos escenarios completamente diferentes. Claro, el Señor lo que estaba mostrando es que Él estaba pensando de forma desinteresada. En cambio, sus discípulos estaban pensando de forma egoísta. Ahora vamos en detalle con los versículos que acabamos de leer. Ahora, interesante pensar en que no era solamente el Señor aquel que subía a Jerusalén con sus discípulos. Estaban rodeados de personas. Era el tiempo de la Pascua. Todas las personas ascendían a Jerusalén con el propósito de ir y adorar y poder sacrificar el Cordero para la Pascua. Era un evento fundamental e importantísimo para Israel. Ahora, ¿por qué decimos que en esta tercera predicción acerca de la muerte del Señor, Él piensa de forma desinteresada? Imagínense este escenario. Jesús, sabiendo lo que habría de vivir dentro de poco tiempo, pensando seguramente en el dolor, en el sufrimiento, con detalles, todo lo que habría de acontecerle a Él, los latigazos, escarnecimiento, dolor, sufrimiento, muerte, la separación con el Padre, Él iba caminando delante de sus discípulos y en vez de pensar en Él, en vez de pensar algo propio, se da vuelta, los mira a sus discípulos y piensa en ellos. Jesús nos enseña un patrón completamente diferente, no solamente para servir al Señor en la iglesia, sino cómo vivir el día a día en nuestra vida.
No nos enseña solamente cómo venir a la iglesia y servirle al hermano. Nos enseña cómo vivir dentro de nuestro hogar. Acá Él estaba pensando de forma desinteresada. Nos está enseñando una valiosa pero poderosa lección. Reflejamos el carácter de Cristo cuando no pensamos en nosotros mismos, sino que pensamos en otros, en el beneficio y en el bienestar de otros. Ahora notemos algo interesante del texto. Dice que iban subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y por alguna extraña razón, esto llama el asombro de sus discípulos. Claro, en Israel se acostumbraba a que tanto los maestros como los rabinos caminen al lado de, nunca ni detrás ni tampoco adelante. Y esto como que generó de alguna manera asombro, pero no solamente asombro en cada uno de sus discípulos, sino que también ellos dicen que le seguían. Caminaban asombrados, también podríamos decirlo, porque notaron en él algo diferente. Notaron en él una intensidad diferente, determinación, convicción, caminando, yendo hacia el Gólgota. Claro, los discípulos no habían comprendido el mensaje porque anteriormente ya les había dicho que él iba a Jerusalén para morir. Pero aparentemente los discípulos no comprendían las palabras del Señor. Ahora no solamente dice que le seguían asombrados, sino que también le seguían con temor, le seguían con miedo. Podríamos realizar alguna hipótesis en cuanto a por qué miedo, por qué temor, incluso también por qué ansiedad. Podríamos decirlo de la siguiente manera: tanto los discípulos como Juan y Jacobo estaban convencidos de algo: el Señor era el Mesías. Por lo tanto, según lo que dicen los profetas y la teología del Antiguo Testamento, era que el Mesías vendría a reinar, a establecer un reino terrenal, donde Él gobernaría, donde Él derrocaría el gobierno romano y donde Él establecería su reino terrenal milenial. Claro, los discípulos tenían eso en mente, por lo tanto tenían miedo. ¿Por qué razón? Porque si sabían que Él iba con esa determinación a Jerusalén, próximamente lo que iba a suceder era una guerra mesiánica quizás. Ahora, estamos estableciendo una hipótesis, porque claro, Marcos no lo dice. O incluso también podríamos hablar de una aparentemente guerra civil entre Jesús, sus seguidores, y cada uno de los líderes judíos que estaban en contra y oponiéndose año tras año hacia el ministerio del Señor. Pero algo interesante de lo que podemos notar acá es que al tomarlos aparte, animarles, incluso contarles lo que habría de suceder, su muerte y su resurrección, notamos que la intención de Jesús era que sus discípulos encontraran paz y tranquilidad en medio de la ansiedad por no saber lo que habría de suceder en el futuro. Eso es lo que estaba haciendo el Señor, en medio de la tempestad que iba a suceder. En otras palabras, no pensó en lo que a Él le haría bien, pensó primeramente en lo que a sus discípulos le haría bien. Ahora, ¿cuán lejos muchas veces estamos nosotros de vivir reflejando este mensaje? De imitar incluso el mensaje de Cristo. Me pongo en el lugar de los discípulos y yo incluso haría la misma petición que Juan y Jacobo. Escuchando a mi maestro decir, voy a morir. Bueno, Señor, pero cuando vengas en tu gloria, ¿me puedo sentar a tu derecha? Muchas veces nos identificamos más, incluso con este mensaje de Juan y Jacobo, que con el mensaje de Jesús. Ahora, el núcleo de acá de lo que nos está presentando Jesús es que Él, caminando rumbo al Gólgota, sabiendo lo que le iba a suceder, lo que iba a acontecer allí, observó el temor de sus discípulos y no pensó en su beneficio, no pensó en su bienestar, ni siquiera pensó en todo lo que Él necesitaba para afrontar la crucifixión. Más bien, acude a ellos, los toma aparte y los ayuda, les enseña, los guía. Ahora esto nos enseña un valioso principio para nuestras vidas. Exaltamos y glorificamos el nombre de Dios cuando en medio del dolor no pensamos en nosotros mismos, sino que pensamos en todo lo que nuestro prójimo necesita y su bienestar. Observamos con claridad este mensaje, porque luego ahí hay otro escenario completamente diferente, un escenario completamente distinto. Claro, el Señor diciéndoles voy a morir en la cruz y sus discípulos Juan y Jacobo se adelantan a los 10. Porque claro, nosotros decimos solamente Juan y Jacobo tuvieron este deseo. No. Versículo 41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse. ¿Por qué razón? ¿Por la petición? No.
porque los habían anticipado. Tanto los 10 como Juan y Jacobo tenían el deseo de gobernar y de estar ahí, al mando, de liderar. Claro, en su corazón había algo arraigado, un modelo de vivir según el patrón de este mundo. Gobernar, imponerse, tener poder. En cambio, Cristo enseña completamente un camino diferente. Ahora, la petición de Juan y Jacobo puede tener cierta lógica, como dijimos. ¿Por qué razón? Porque si ellos estaban convencidos de que Él era el Mesías, Él no iba a morir. Él iba a establecer un reino. Él iba a derrocar a Roma. Ahora, quizás tiene de alguna manera algo de lógica, pero frente a esta petición, lo que logramos observar y lo que Marcos nos muestra con claridad es el corazón egoísta que tenían Juan y Jacobo. Un corazón completamente egoísta, avaro, que lo único que deseaban era algo para ellos. Ahora me llama la atención que Jesús nunca le dijo, escúchenme, les acabé de decir hace un momento que voy a morir en la cruz y ustedes me están pidiendo algo ilógico, me están pidiendo reinar junto a mí. Lo que ellos no entendían era que Jesús no estaba yendo a reinar. Lo que no entendían era que Jesús no estaba yendo a sentarse en un trono. Él estaba rumbo a la cruz. Lo que ellos no entendían era que Él no estaba subiendo a Jerusalén para sacrificar la Pascua. Él lo que estaba haciendo es caminar rumbo a Jerusalén para Él mismo ser la Pascua. Eso es lo que no estaban entendiendo sus discípulos. Ahora, mientras que su maestro estaba rumbo a la cruz y no estaba pensando en su bienestar, sus discípulos de forma egoísta estaban pensando en ellos mismos. Claro, lo normal frente a esta situación, siendo Jesús, es voy a pensar en mí, me voy a priorizar yo, voy a pensar en mí. Esto es lo normal, lo que nos enseñan en cualquier lado. Cuando vos sufrís, pensás en vos mismo. Pero Jesús lo que estaba mostrando acá es que cuando nosotros estamos sufriendo, exaltamos el nombre de Dios cuando pensamos en otros, cuando le servimos a otros. Ahora, el modelo según Cristo no es buscar nuestro propio poder, nuestro propio beneficio, sino pensar en otros sin importar la situación que estemos atravesando. Ahora, de alguna manera, establece una relación acá el Señor con la petición que habían realizado sus discípulos con los versículos que continúan. Porque claro, ahí el versículo 38 dice, entonces Jesús, escuchando esta petición, les dijo, no saben lo que piden. Y frente a una pregunta retórica, lo que hace acá el Señor es decirle que no pueden y que están negados, que su petición es errónea. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Claramente la respuesta era no. Era una pregunta retórica. Pero claro, ellos todavía seguían sin entender. Y en el versículo 39 les grita, podemos, Señor. Claro que podemos. Podemos ser mártires, podemos sufrir, podemos enfrentarnos a esa próxima guerra que se va a venir para poder sentarnos el uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. No pueden. Ahora, qué interesante es pensar que el Señor no solamente se encarga de pensar en otros en medio de la situación en la que se encontraba, sino que también el Señor lo que hace es corregirles. Mostrarles que el deseo que ellos tenían, esta intencionalidad en sus corazones, era completamente errónea. Completamente errónea. Era pecaminoso lo que estaban pidiendo ellos. Ahora, Él al responderles de forma errónea que estaban pensando, lo que estaba diciendo es que no estaban entendiendo verdaderamente ni la naturaleza ni la gravedad del papel del Mesías. Seguramente se habrán salteado, por ejemplo, Isaías capítulo 53, donde habla del siervo de Jehová sufriente. Ellos quizás no entendían el papel del Mesías. Jesús le estaba diciendo, voy próximo a la muerte, y de forma inentendible y egoísta y avara, Señor, anhelamos poder, anhelamos gobernar junto a ti. Ahora, pensemos de alguna manera en estos términos del vaso o de la copa que menciona el versículo 39 y también del bautismo. Nuestro error es querer quizás de alguna manera darle un significado eclesiástico. Claro, decir, bueno, la copa podemos participar porque es la copa de la cena. O del bautismo, claro que podemos ser bautizados. Somos bautizados para poder identificarnos con la muerte
sepultura, resurrección de Jesús, e identificarnos con una iglesia local. Pero claro, el significado detrás de copa y detrás de bautismo no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia, sino que tiene que ver con el sufrimiento próximo que iba a venir al Mesías. Claro, la copa es algo que se bebe, es algo que se experimenta de alguna manera metafórica. Y aunque puede significar en muchos pasajes bendiciones recibidas, también suele significar en otros sufrimiento en el contexto de juicio divino. Y si pensamos en los relatos siguientes, claro, esto es lo que iba a pasar. El siervo sufriente de Jehová nos iba a marcar un camino completamente diferente a este mundo. No acerca de gobernar, no acerca de liderar, no acerca de poder, no acerca de autoridad, sino acerca de sacrificarse y de sufrir por otros. Él iba a ser el siervo sufriente que iba a recibir todo el juicio divino de Dios como un sacrificio por nuestros pecados. Ahora también el término este de bautismo tiene la misma idea. Se refiere a que Jesús iba a ser arrastrado, ¿sí?, a la muerte por los eventos que en breve iban a ocurrir. Tanto la copa como el bautismo hablan con claridad no acerca de victoria, sino acerca de sufrimiento y de muerte. Es por eso que los discípulos acá no estaban entendiendo. Pero lo interesante acá es que ellos escuchan copa, bautismo, y dicen, podemos, Señor, con valentía, con valor, de alguna manera, como diciendo, bueno, vamos a enfrentarnos a lo que viene en Jerusalén, pero con el objetivo de que nosotros también tengamos un lugar en tu reino. Ahora estaban pensando completamente de forma egoísta. Ahora, lo que aclara el versículo siguiente, ahí en el versículo 40, dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado. Teológicamente hablando, acá lo que está haciendo Marcos es utilizar, ¿sí?, una pasiva divina, se llama. ¿Qué es lo que está diciendo? Algo que ha sido preparado, algo que previamente ha sido determinado por Dios el Padre, por su soberanía y establecido antes de que suceda. Es decir, que lo que está diciendo acá, Jesús diciendo que esta petición que están realizando sus discípulos solamente puede ser otorgada por el Padre y que incluso ya había sido determinada. Ahora, de alguna manera, los discípulos se enojan en el versículo 41 por esta petición, revelando también el corazón egoísta de los dos, de todos, de los 12, no solamente de Juan y Jacobo. No era que los demás eran diferentes, no era que los otros 10 eran, bueno, nos enojamos porque están pidiendo algo cuando el Señor está diciendo que va a morir. No, ellos también se habían enojado por anticipación, porque tanto Juan y Jacobo les habían anticipado. Ellos también querían anhelar y anhelaban gobernar y reinar en el reino de Cristo. Claro, porque lo que había en su corazón y lo que el Señor estaba tratando de corregir en sus discípulos era el patrón del mundo que ellos tenían arraigados. Porque el patrón del mundo, el servir y el liderar hoy en día en el mundo, es liderar para obtener poder, para enseñorearse, ¿sí? De alguna manera habla de una forma negativa en el gobierno, ejerciendo poder y opresión sobre otros. Ahora, es interesante pensar, ¿sí?, que en el cristianismo sería completamente diferente. Porque Jesús no les dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No les dice qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Jesús, de alguna manera, en los versículos siguientes, les aclara, no es así entre vosotros. No tiene que ser así entre ustedes. No tienen que anhelar poder y gobernar sobre otros. No se trata la vida cristiana de tener poder, de tener riquezas, de agrandarse frente a las situaciones, sino que en el cristianismo, en el servicio a Dios, en nuestra vida cristiana, en el peregrinaje en el cual estamos, el mensaje según Cristo es servir a Dios en el lugar donde estemos, pero según el modelo de Cristo. ¿Cómo es? Pensar de forma desinteresada por otros, sirviéndole a otros. Ahora, cuando vamos a los versículos siguientes, nos damos cuenta de algo, que la cúspide, el clímax del mensaje de Jesús, incluso del libro de Marcos en el versículo 41, que el servicio tiene arraigado en el corazón, en el fin, en la cúspide, podríamos decir en el clímax del servicio a Dios, el sacrificio.
En otras palabras, podríamos decir que nosotros, si quisiéramos servir a Dios, el nivel más alto al cual podríamos aspirar es poder sacrificarnos los unos por los otros. ¿Por qué razón digo esto? Porque el versículo 45, el corazón del libro de Marcos, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida a rescate por muchos. Es el mensaje que nos da Cristo. Ahora, qué interesante es pensar que ya observamos que el modelo según Cristo es pensar en otros, los corrige a sus discípulos, pero luego aplica este mensaje a Él mismo. Porque claro, Él al finalizar dice que Él vino no para ser servido, sino para servir a otros, y más aún, sacrificarse por otros. Ahora, versículo 43, dice: pero no será así entre vosotros, sino que aquel que quiera hacerse grande va a ser vuestro servidor. Y aquel que quiera ser el primero, dice, será esclavo. Siervo, dice acá, pero la palabra es esclavo. Es como un término más bajo. Si bien pueden ser sinónimos, uno es más bajo que el otro. Estamos hablando de sometimiento por amor los unos a los otros. Será esclavo de todos. Ahora, la razón por la cual deberíamos aspirar a vivir así es porque nuestro Señor, en el versículo 45, nos dice que Él no vino para poder gobernar. Él no vino para derrocar a nadie. Él vino para poder sacrificarse a sí mismo. Y ese es el mensaje que nos está mostrando acá. Que Él es el vivo ejemplo en cuanto a esto. Ahora, hermanos, pensemos un segundo en esto. Pensemos que Jesús, en su manera de morir, nos estaba enseñando a nosotros cómo vivir. Lo vuelvo a repetir. Nuestro Maestro, en este mensaje, nos está enseñando algo. Que Él, en su forma, en su manera, en cómo Él fue y iba a ser crucificado, nos estaba enseñando a nosotros cómo deberíamos vivir. No aspirar absolutamente nada. No aspirar poder, sino que lo que deberíamos hacer es aspirar a servirnos unos a otros, a sacrificarnos unos a otros. Porque razón acá dice el texto que la razón de su venida fue para dar. Ahí el versículo es claro. Él no vino para ser servido, Él no vino para poder que los otros le sirvan, sino que Él incluso vino para servirles a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La esencia del Evangelio. Ahora, qué interesante que mediante este juego de palabras que utiliza Marcos, nos hace suponer que la muerte del Hijo del Hombre pagará el precio necesario para liberar a su pueblo. Es el Hijo del Hombre quien da su vida propia para proporcionar rescate, liberación, salvación para su pueblo. Ahora Jesús nos deja un patrón, un modelo completamente diferente al cual nosotros quizás estamos acostumbrados a ver. A lo largo de nuestra vida quizás hemos visto personas que han querido ejercer su autoridad mediante la imposición. Y acá Jesús nos estaba mostrando con claridad el mensaje central del Evangelio. Él muriendo por otros, Él sirviéndole a otros, Él pensando en otros, Él sacrificándose por otros. Ahora, ¿cuán grande es nuestro sacrificio por nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nos preocupamos por cómo están viviendo nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nosotros, mediante este ejemplo de Cristo, nos preocupamos por el otro, pensamos en el otro, sin importar la situación en la que nos encontremos? ¿Cuántas veces nosotros nos interesamos en nuestros hermanos? ¿Cuáles son las aspiraciones que tengo en esta vida terrenal? ¿Poder y grandeza o poder servir y sacrificarme por otros? Ahora, en este gran ejemplo que encontramos de nuestro Señor y en esta enseñanza en la persona de Cristo, nos enseña lo que deberíamos aspirar. Y deberíamos aspirar a imitar el ejemplo de Cristo. Ahora, ¿queremos vivir según el modelo de Cristo o según el modelo y el parámetro de este mundo? ¿Queremos vivir según el modelo de Cristo? Demos. Porque nuestro Señor nos dijo que Él vino para dar su vida. Demos. Dar.
No solamente demos tiempo, no solamente demos algo material, sino que nos demos a nosotros mismos por la obra de nuestro Señor. Ahora quisiera ir finalizando mencionando algo interesante, que exaltamos y glorificamos el nombre de Dios cuando pensamos de forma desinteresada por otros, cuando miramos por el bienestar del otro, cuando nos sacrificamos por otros sin importar la situación en la que nos estemos encontrando. Hace un tiempo atrás había contado una anécdota ahí en la iglesia de Catán, un jueves que me había tocado también exponer, y había mencionado un libro de Charles Swindoll acerca del servicio, acerca del ministerio, y en uno de sus primeros capítulos, y les voy a ser sincero, lo estaba leyendo porque había sido un regalo, lo había leído, y no me parecía absolutamente nada interesante, me parecía algo que no era interesante para mí, suele suceder con los libros. Pero lo interesante de ese libro es que cada capítulo hablaba de valores y de cómo nosotros deberíamos reflejar y deberíamos vivir en el servicio y en el ministerio. El primer capítulo decía, hablando del dar, y no hablando del dar de ofrendas, sino hablando de dar. Y a medida que iba pasando, entendía, comprendía, pero no me confrontaba en ninguna parte el libro. Pero llegando a la conclusión de ese primer capítulo, había una anécdota muy interesante que decía. Dice que había un hombre, seguramente con dinero, pero había entrado a un lugar para poder comprar comida. Y en ese entrar a ese local, dice que había visto un niño, que estaba pasando necesidad, hambre y pedía limosnas. Dice que este hombre lo vio, no hizo absolutamente nada, entra, compra lo que tendría que comprar, comida y demás, y cuando sale, todo lo que había comprado agarra, se lo entrega a ese niño. Sin decir ninguna palabra. Se da la vuelta, sin decirle nada, se va caminando. Y en ese caminar, yéndose a su hogar seguramente, dice que él sintió un tironeo en su campera. Cuando él se da vuelta, lo ve a este niño con lágrimas en los ojos y le pregunta, Señor, ¿usted es Dios? Y el capítulo finaliza diciendo, nunca nos parecemos a Dios como cuando damos. El mensaje, la esencia de lo que nos está queriendo enseñar el Señor en este pasaje, no es acerca de hacernos grandes, de obtener poder, de liderar. Nos enseña el camino de servirles a otros mediante el ejemplo de Cristo. ¿De qué forma? Pensando en otros, dando a otros, ofreciendo un sacrificio, ofreciéndonos a nosotros por otros. Nunca nos parecemos a Dios como cuando damos. Este mensaje cobra muchísima fuerza el día de hoy. En una sociedad que lo único que quiere es imponer autoridad. Cuando el Señor, nuestro Maestro, aquel al cual deberíamos aspirar e imitar, vivió completamente diferente. El siervo sufriente de Jehová que pensó en otros antes que en sí mismo, que se sacrificó por otros sin importar el costo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque